Comprale ese ático a tu hermana o dejas de ser mi hija, espetó mi madre. En lugar de eso, recuperé el negocio familiar. 2 meses después, las desahuciaron. Yo, de 31 años, crecí con el constante recordatorio de que mi existencia era secundaria a la de mi hermana. Cada cumpleaños, cada logro, cada hito en mi vida se veía eclipsado por las necesidades y deseos de mi hermana menor, Vanessa. Durante la mayor parte de mi vida, acepté esto como normal. Así era como funcionaba nuestra familia. Yo era la responsable, la que trabajaba duro y pedía poco, mientras que Vanessa era la princesa que merecía que todo se le entregara en bandeja de plata. Nunca pensé que tendría que elegir entre mi cordura y mi familia, pero cuando mi madre amenazó con repudiarme por no comprarle un ático a mi hermana, finalmente comprendí que algunas relaciones no vale la pena salvar. El negocio familiar que mi padre construyó desde cero estaba en juego, y con él, el sustento de más de 50 empleados que se habían convertido en mi familia. Así es como pasé de ser el felpudo de la familia a tomar el control del legado de mi padre y cortar con las dos personas que nunca me valoraron de verdad. Mi primer recuerdo de la disparidad entre Vanessa y yo fue mi 8º cumpleaños. Recibí un práctico juego de libros que mi madre consideró educativos, mientras que solo 2 meses después, el cumpleaños de Vanessa se celebró con una fastuosa fiesta con paseos en pony y un mago profesional. Cuando pregunté por qué mi cumpleaños había sido tan diferente, mi madre simplemente dijo: Vanessa es más sensible, necesita estas cosas para ser feliz. Tú eres más fuerte. Ese se convirtió en el estribillo de mi infancia. Vanessa necesitaba la ropa nueva, las clases de baile, los costosos campamentos de verano. Se esperaba que yo lo entendiera, que me conformara con menos, que estuviera agradecida por las migajas de atención que me lanzaban. Mi padre veía la desigualdad, pero rara vez intervenía directamente. En cambio, encontraba pequeñas formas de reconocerme, ayudándome con mis proyectos de ciencias, enseñándome sobre el negocio familiar de la construcción o dándome una paga extra por ser tan buen ayudante. Mi hermano mayor, Alex, era el único que realmente entendía por lo que estaba pasando. 2 años mayor que yo, él también existía a la sombra de Vanessa. Formamos una alianza temprana, encontrando solidaridad en nuestra experiencia compartida de ser ignorados. Cuando Vanessa hacía una rabieta para salirse con la suya, Alex y yo intercambiábamos miradas de complicidad. Cuando rompía algo y nos culpaba a uno de nosotros, nos cubríamos las espaldas. Nos convertimos en el sistema de apoyo del otro en un hogar que parecía diseñado para priorizar solo a un hijo. Trabajé a tiempo parcial durante toda la escuela secundaria mientras mantenía un promedio de 4.0. Cuando llegó el momento de las solicitudes para la universidad, recibí varias ofertas de becas. La reacción de mi madre no fue de orgullo, sino de desdén. Bueno, al menos eso nos ahorra dinero para la educación de Vanessa. Elegí una universidad estatal con un sólido programa de negocios, trabajando 30 horas a la semana para cubrir los gastos que excedía mi beca. Mientras tanto, Vanessa asistió a una costosa universidad privada donde cambió de especialidad 3 veces, tardó 6 años en graduarse y todos sus gastos fueron cubiertos por nuestros padres. A pesar de la falta de apoyo, sobresalí. A los 25 años, había completado mi MBA y ya me estaba haciendo un nombre en la industria de la construcción regional. Papá había comenzado a prepararme para que eventualmente me hiciera cargo del negocio familiar, Westfield Construction. Reconoció mi ética de trabajo, mi comprensión de la industria y mi capacidad para conectar con los empleados y clientes por igual. Alex había elegido un camino diferente, persiguiendo su pasión por la escritura, pero seguía siendo mi confidente y apoyo más cercano. Entonces, a nuestro padre le diagnosticaron un cáncer de páncreas agresivo. Los 6 meses entre el diagnóstico y el fallecimiento de mi padre fueron brutales. Tomé una licencia del trabajo para ayudar a gestionar su cuidado, sentarme con él durante las sesiones de quimioterapia, organizar sus medicamentos e intentar mantener su ánimo en alto. Alex volaba desde Chicago tan a menudo como podía. Vanessa hacía una aparición ocasional, por lo general solo el tiempo suficiente para pedir dinero o quejarse de alguna crisis en su vida antes de desaparecer de nuevo. En sus últimas semanas, mi padre se preocupó cada vez más por el futuro de Westfield Construction. Una noche, cuando estábamos solos en su habitación del hospital, me tomó de la mano y pronunció las palabras que luego se convertirían en mi armadura. «Escúchame, Emily», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «El negocio no se trata solo de ganancias. Se trata de las familias que dependen de él. El hijo de Jerry empieza la universidad el año que viene. María acaba de comprar su primera casa. Don superó la rehabilitación porque mantuvimos su trabajo esperándolo.
Necesito saber que estarán bien cuidados. Le prometí que protegería su legado y a las personas que habían ayudado a construirlo. 2 días después, llamó a su abogado al hospital e hizo cambios en su testamento. No estaba al tanto de los detalles, pero asumí que se estaba asegurando de que el negocio se gestionara de forma responsable cuando falleciera. Una semana después, yo estaba sosteniendo su mano. Vanessa estaba en un día de spa. Afirmó que necesitaba desesperadamente lidiar con el estrés. El funeral reveló mucho sobre la dinámica de nuestra familia. Me mantuve estoicamente al lado de mi madre, aceptando condolencias y haciendo los arreglos. Alex pronunció un emotivo elogio que capturó a la perfección el espíritu de nuestro padre. Vanessa montó una escena sollozando dramáticamente y necesitando que la acompañaran fuera, solo para que la encontraran tomándose selfies en el baño de la funeraria 20 minutos después. En los meses siguientes, me entregué al trabajo, asumiendo más responsabilidades en Westfield, mientras mi dolor se transformaba lentamente en determinación. Mi madre se volvió aún más protectora con Vanessa, poniendo constantemente excusas por su comportamiento y canalizando dinero hacia ella para diversas emergencias. Mantuve una relación cordial con ellas, pero me centré principalmente en honrar la memoria de mi padre a través de su negocio. Entonces, Alex sufrió un accidente automovilístico casi fatal. La llamada llegó a las 2 de la madrugada de un martes. Alex había sido atropellado por un conductor ebrio que se saltó un semáforo en rojo. Estaba en estado crítico con un pulmón perforado, hemorragia interna y un traumatismo cráneoencefálico severo. Conduje 4 horas para llegar al hospital de Chicago, enferma de miedo durante todo el viaje. Durante 3 semanas, prácticamente viví en ese hospital. Cubrí los gastos médicos de Alex cuando descubrimos que su seguro había caducado. Había estado entre contratos de publicación y no podía permitirse las primas. Trabajé de forma remota desde su habitación del hospital, saliendo al pasillo para atender llamadas importantes y respondiendo correos electrónicos mientras dormía. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente estable como para ser dado de alta, organicé la mejor instalación de rehabilitación y pagué la atención domiciliaria durante su recuperación. Durante todo ese tiempo, nuestra madre y Vanessa estuvieron ausentes de forma notoria. Mamá llamaba ocasionalmente para pedir información actualizada, pero siempre tenía una excusa para no poder visitarlo. Vanessa estaba teniendo ataques de ansiedad por el estado de Alex. El viaje era demasiado largo. Tenían otros compromisos que no podían romper. Su ausencia decía mucho, y Alex se dio cuenta. «Sabes», dijo una noche mientras lo ayudaba con sus ejercicios de fisioterapia, «siempre supe que eras la mejor de nosotros. Pero estos últimos meses me han demostrado que eres la mejor de la humanidad también». Su recuperación duró casi un año, durante el cual nuestro vínculo se fortaleció aún más. Cuando finalmente se recuperó lo suficiente como para volver a escribir, la experiencia le había dado material para lo que eventualmente se convertiría en su novela Revelación. Mientras tanto, yo había estado dirigiendo Westfield Construction prácticamente sola, demostrándome a mí misma y a todos los demás que era más que capaz de cumplir mi promesa a papá. Pensé que había alcanzado un equilibrio con mi madre y Vanessa, contacto limitado, cortesías superficiales, acuerdo mutuo para evitar problemas más profundos. Estaba equivocada. La tormenta solo estaba cobrando fuerza. El almuerzo fue idea de Vanessa. Me envió un mensaje de texto de la nada, diciendo que me extrañaba y que quería ponerse al día. En contra de mi buen juicio, acepté. Nos reunimos en un restaurante caro del centro que ella eligió, por supuesto. Desde el momento en que llegó, 30 minutos tarde, me di cuenta de que quería algo. Pasó la primera mitad del almuerzo con una charla trivial superficial, preguntando por el negocio pero claramente sin escuchar mis respuestas. Luego, cuando llegaron nuestros platos principales, soltó su bombazo. «Así que encontré el ático perfecto», anunció, sacando su teléfono para mostrarme fotos de un apartamento obscenamente lujoso en el rascacielos más exclusivo de la ciudad. «Son solo $1.40 millones, lo cual es una ganga para la ubicación. Necesito que me lo compres. No que me ayudes con el pago inicial, no que confirmes un préstamo, cómpralo. Directamente. Para mí». Casi me ahogo con mi ensalada. Cuando me recuperé, le expliqué cuidadosamente que, si bien me iba bien financieramente, no tenía ese tipo de capital líquido. La mayor parte de mi dinero estaba invertido en el negocio, y lo que no estaba, se estaba ahorrando para la seguridad a largo plazo. Además, dije, ya la había ayudado con numerosos préstamos que nunca se pagaron. Su rostro se endureció de una manera que reconocí de la infancia, el preludio de una rabieta. «Gastaste cientos de miles en las facturas médicas de Alex», siseó. «Ayudaste a él.
Es justo que me ayudes a mí también. Traté de explicar la diferencia entre la atención médica que salva vidas y un ático de lujo, pero no le interesaba la lógica. Cuando se dio cuenta de que no iba a ceder, se levantó bruscamente, tiró la servilleta sobre la mesa y salió furiosa, dejándome con la cuenta. Naturalmente, pensé que era el final. Pero 2 días después, mi madre llamó, exigiendo una reunión familiar de emergencia. Cuando llegué a su casa esa noche, Vanessa estaba sentada con aire de suficiencia en el sofá mientras mamá paseaba por la sala de estar, prácticamente vibrando de rabia. Las siguientes 2 horas fueron una clase magistral de manipulación. Mi madre alternaba entre la culpabilización, después de todo lo que hemos hecho por ti, la iluminación con gas, siempre has tenido celos de tu hermana, y las amenazas directas. El ultimátum final llegó cuando estaba alcanzando mi abrigo para irme. Cómprale ese ático a tu hermana o dejas de ser mi hija, espetó. Ella obtiene todo lo que quiere, tú no obtienes nada. Así es como debes ser. Si no puedes aceptar eso, entonces no mereces ser parte de esta familia. Me quedé paralizada. La realidad de la dinámica de mi familia finalmente se cristalizó con una claridad perfecta. Esto no se trataba del ático. Se trataba de mantener la jerarquía que se había establecido desde la infancia. Los deseos de Vanessa siempre superarían mis necesidades, y se esperaba que me sacrificara voluntariamente en el altar de su satisfacción. Necesito pensar, fue todo lo que dije antes de salir. Esa noche, llamé a Alex y a mi prometido, Mark, para pedirle su opinión. Ambos estaban indignados en mi nombre, pero me advirtieron que me tomara un tiempo antes de tomar decisiones permanentes. Mark estaba particularmente preocupado por mi estado emocional. Te he visto hacer lo imposible por ellos durante años, dijo, tomándome de la mano mientras lloraba. Pero hay una diferencia entre ser comprensivo y ser explotado. No tienes que prenderte fuego para mantenerlos calientes. Me tomé una semana para reflexionar, durante la cual ni mi madre ni Vanessa se pusieron en contacto. Su silencio, un castigo destinado a hacerme capitular, en cambio me dio espacio para pensar con claridad, quizás por primera vez en mi relación con ellas. Luego vino la revelación que lo cambió todo. Jerry Wilson, nuestro director financiero y el amigo más antiguo de mi padre, pidió reunirse conmigo en privado. Su rostro era serio cuando cerró la puerta de mi oficina. Tu madre vino a verme ayer, dijo sin preámbulos. Quería que preparara documentos para transferir el control mayoritario de Westfield a Vanessa. Se me heló la sangre. Eso no es posible. Papá me dejó el negocio. Jerry negó con la cabeza. Es complicado. Tu padre te dejó el control operativo, pero la estructura de propiedad es más compleja. Tu madre controla una parte significativa de las acciones como su viuda, y está decidida a poner a Vanessa a cargo. Me senté en un silencio atónito mientras Jerry explicaba las complejidades legales. Mi madre no podía destituirme por completo, pero podía paralizar mi autoridad de manera efectiva y crear una situación de poder compartido donde Vanessa, que nunca había trabajado un día en el negocio y no tenía experiencia relevante, tendría la misma voz en todas las decisiones importantes. Emily, dijo Jerry con suavidad, trabajé con tu padre durante 30 años. Esto no es lo que él quería. Y, francamente, sería desastroso para la empresa. Vanessa la llevaría a la ruina en un año, y todos lo saben. Esa noche no pude dormir. Imágenes de mi padre en su cama de hospital seguían pasando por mi mente. Su súplica para que protegiera el negocio y su gente resonaba en mis oídos. Por la mañana, había tomado mi decisión. Si mi madre quería una batalla corporativa, la tendría. Pero yo no sería la única víctima. Pasé las siguientes 2 semanas construyendo mi caso y reuniendo aliados. Me reuní con empleados clave que habían presenciado la arrogancia de Vanessa de primera mano durante sus raras apariciones en eventos de la empresa. Consulté con miembros de la junta que estaban preocupados por el futuro de la empresa. Lo más importante es que me reuní con el abogado personal de mi padre, quien reveló algo que Jerry no sabía. Papá había dejado planes de contingencia, anticipando un posible conflicto. Mi padre había establecido condiciones específicas que debían cumplirse antes de que se pudiera transferir el control de la empresa. Estas incluían un historial probado en la industria, responsabilidad financiera demostrada y la aprobación de una supermayoría de la Junta. Vanessa falló en todos los aspectos. Cuando convoqué una reunión de emergencia de la Junta, mi madre y Vanessa llegaron esperando una rendición. En cambio, se encontraron frente a un frente unido. Uno por uno, los miembros de la Junta, los empleados de mucho tiempo, dieron testimonio de mis capacidades de liderazgo y la irresponsabilidad constante de Vanessa. Presenté documentación de cada vez que Vanessa había interferido con las operaciones comerciales o dañado las relaciones con los clientes.
Finalmente, revelé las disposiciones de contingencia de mi padre. La votación fue unánime a mi favor. El rostro de mi madre se contorsionó de rabia al darse cuenta de que su plan había fracasado estrepitosamente. Vanessa gritó acusaciones y amenazas, su compostura completamente destrozada. Cuando se llamó a seguridad para escoltarlas, mi madre se volvió para dar un último golpe. «Crees que has ganado», gruñó, «pero has perdido a las únicas personas que te han querido alguna vez. Estás muerta para mí ahora». Las vi irse, sintiéndome extrañamente tranquila. «No», dije en voz baja, aunque no podían oírme. «Simplemente he dejado de dejar que el peso muerto me ahogue». Ingenuamente había esperado que fuera el final, que mi madre y Vanessa lamieran sus heridas y siguieran adelante. Subestimé su capacidad de venganza. La campaña de desprestigio comenzó casi de inmediato. Vanessa recurrió a las redes sociales, presentándose como víctima de mi avaricia corporativa. Tergiversó la narrativa, alegando que había manipulado a nuestra madre en duelo y robado su legítima herencia. Incluso insinuó que había coaccionado a nuestro padre en su lecho de muerte, aprovechándose de su estado de debilidad para asegurarme el negocio para mí. Mi madre trabajó las líneas telefónicas, llamando a amigos de la familia, parientes lejanos, incluso a clientes y socios comerciales. Su versión me presentaba como una hija ingrata que había dado la espalda a la lealtad familiar por el poder y el dinero. Convenientemente, omitió la demanda del ático y su propio ultimátum. Durante semanas, mi teléfono sonó constantemente con mensajes de conocidos confundidos que pedían mi versión de la historia. Mantuve mi dignidad, negándome a participar en una pelea pública de lodo. Esta moderación solo pareció enfurecer aún más a Vanessa y a mi madre, intensificando sus ataques. La confrontación alcanzó su punto máximo cuando aparecieron sin previo aviso en las oficinas de Westfield durante una reunión con nuestro cliente más grande. Vanessa montó una escena en el vestíbulo, acusándome a gritos de robo y traición. Cuando la seguridad intentó intervenir, mi madre interpretó a la madre devastada, llorando porque solo quería hablar con su hija. El cliente estaba visiblemente incómodo y, aunque no retiraron su contrato, el incidente dañó nuestra relación profesional. Esa noche, después de control de daños y las disculpas al personal que había presenciado la interrupción, me senté en mi oficina sintiendo todo el peso de lo que estaba sucediendo. La familia por la que tanto me había esforzado por complacer durante 3 décadas ahora estaba tratando activamente de destruirme, profesional y personalmente. La comprensión fue a la vez desgarradora y liberadora. Llamé a Alex, que había estado monitoreando la situación desde Chicago con creciente preocupación. «Es hora de tomar medidas legales», dijo con firmeza. «Un cese y desista como mínimo. Tal vez una orden de restricción». Dudé, todavía luchando con la finalidad que representaban tales acciones. «Siguen siendo nuestra familia». La respuesta de Alex cortó mi sentimentalismo persistente. «La familia no intenta destruirte por negarte a ser explotado. Ellos tomaron su decisión. Ahora necesitas protegerte, y el legado de papá». Al día siguiente, hice que mi abogado corporativo enviara cartas formales de cese y desista tanto a mi madre como a Vanessa, advirtiéndoles que cualquier otro intento de interferir con los negocios de Westfield resultaría en acciones legales. También instruí a nuestro equipo de seguridad para que no les permitiera la entrada a ninguna propiedad de la empresa y cambié mi número de teléfono. Las semanas siguientes fueron extrañamente pacíficas. Con límites claros establecidos, pude volver a concentrarme en lo que importaba, dirigir el negocio, apoyar la carrera de escritor de Alex y planificar mi futuro con Mark. Por primera vez, no cargaba con la carga emocional de manejar las expectativas de mi madre y mi hermana. Me sentí más ligera, más clara, más yo misma de lo que me había sentido en años. Luego, las consecuencias financieras inesperadas comenzaron a afectarlos. 6 meses después del enfrentamiento en la reunión de la Junta, recibí una llamada de un número desconocido durante una visita al sitio. En contra de mi buen juicio, respondí. Era la hermana de mi madre, la tía Patricia. «Emily, estoy preocupada por tu madre y Vanessa», dijo sin preámbulos. «Están en problemas financieros, y creo que es peor de lo que admiten». Después de desconectarse del tren del dinero familiar, mi madre y mi hermana descubrieron rápidamente que su estilo de vida era insostenible. Mi madre había estado viviendo principalmente de los ingresos de Westfield y del seguro de vida de mi padre. Vanessa nunca había tenido un trabajo estable, pasando de un puesto de corta duración a otro cada vez que necesitaba dinero en efectivo entre los rescates de nuestros padres. Según la tía Patricia, Vanessa había sido desalojada de su apartamento por falta de pago y se había mudado con mi madre. Habían comenzado a vender objetos de valor para mantener las apariencias.
Varias tarjetas de crédito estaban al máximo. Incluso se habían acercado a Patricia para pedirle un préstamo, lo que encendió las alarmas, ya que siempre la habían menospreciado por su estilo de vida más modesto. Le agradecí la información, pero no prometí intervenir. Esa noche, lo discutí con Mark y Alex durante nuestra videollamada semanal. Era inevitable, dijo Alex. Nunca antes se habían enfrentado a las consecuencias. Mark estaba más preocupado por mí. ¿Estás tú bien? Sé lo manipuladoras que pueden ser. Este podría ser otro intento de atraerte de nuevo. Consideré la pregunta seriamente. ¿Estaba bien sabiendo que mi madre y mi hermana estaban luchando? La respuesta me sorprendió por su claridad. Sí, lo estaba. No porque quisiera que sufrieran, sino porque enfrentarse a la realidad era la única forma en que podrían cambiar. Creo, dije lentamente, que esta podría ser la cosa más amorosa que puedo hacer por ellas. Necesitan aprender que hay consecuencias por sus acciones. Pero mi madre y Vanessa tenían un acto de desesperación más que realizar. 2 semanas después, cuando salía de una cena de negocios con clientes, me tendieron una emboscada en el estacionamiento del restaurante. Ambas parecían desaliñadas, un cambio sorprendente con respecto a su apariencia generalmente inmaculada. El atuendo de diseñador de mi madre estaba arrugado y desgastado, mientras que el cabello de Vanessa estaba sin lavar y recogido apresuradamente. Necesitamos hablar, exigió mi madre, interponiéndose en mi camino. Vanessa estaba de pie ligeramente detrás de ella, alternando entre mirarme y lanzar miradas ansiosas alrededor del estacionamiento. No puedes simplemente fingir que no existimos, agregó, su voz carente de su confianza habitual. Mantuve la calma. No tengo nada que decirles a ninguna de las dos. Por favor, háganse a un lado. El rostro de mi madre se torció con la manipulación familiar. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me lo pagas? Dejando a tu familia en la indigencia mientras vives en el lujo. Tú elegiste esto, respondí con calma. Me diste un ultimátum, comprarle a Vanessa un ático o ser repudiada. Simplemente acepté tus términos. Eso fue diferente, gritó Vanessa. Estaba siendo egoísta. La miré con incredulidad. ¿Egoísta por no gastar más de $1.000.000 en tu condominio de lujo? Siquiera te escuchas a ti misma. Mi madre intentó un enfoque diferente, suavizando su voz. Querida, todos hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos. Somos familia. Necesitamos mantenernos unidos. Familia, repetí la palabra, vacía. Solo recuerdas que somos familia cuando necesitas algo de mí. Cuando son mis necesidades, mis sentimientos, mis límites los que están en juego. De repente, familia, no importa. Las rodeé, dirigiéndome a mi auto. No puedes simplemente dejarnos así, gritó Vanessa, su compostura quebrándose por completo. No tenemos a dónde ir. Me volví por última vez. Eso suena como un problema para la hija que todavía tienes, le dije a mi madre. La que obtiene todo lo que quiere. Mientras me alejaba, las vi por el espejo retrovisor. Dos figuras disminuidas de pie bajo las luces del estacionamiento, las consecuencias de sus acciones finalmente las alcanzaban. En el año siguiente a esa confrontación en el estacionamiento, mantuve un contacto cero completo. Los intentos de comunicación a través de intermediarios fueron rechazados cortés, pero firmemente. Cambié todas mis contraseñas, actualicé el sistema de seguridad de mi casa e instruí al personal para que dirigiera cualquier consulta de ellas a mi abogado. No se trataba de un castigo, se trataba de protección y paz. Mientras tanto, Westfield Construction prosperó bajo mi liderazgo. Nos expandimos a prácticas de construcción sostenibles, ganando varios contratos importantes para desarrollos comerciales ecológicos. La satisfacción de los empleados alcanzó un máximo histórico después de que implementé la participación en las ganancias y mejores beneficios. Papá estaría orgulloso, no solo del éxito empresarial, sino de cómo tratamos a nuestra gente. La novela de Alex, basada libremente en la dinámica de nuestra familia, fue recogida por una importante editorial y obtuvo elogios de la crítica. El proceso de escribirla había sido terapéutico para él, transmutando nuestro trauma compartido en arte que resonaba con otros de familias disfuncionales. Lo celebramos con un viaje de fin de semana a Nueva York para su primera gran firma de libros. Mark y yo nos casamos en una ceremonia sencilla en la playa, rodeados de verdaderos amigos y familiares elegidos. Alex fue mi persona de honor. Algunos familiares lejanos asistieron, habiendo visto a través de la campaña de desprestigio de mi madre, pero la mayoría se mantuvo alejada, incómoda con tomar partido. Su ausencia ya no era dolorosa, simplemente confirmó que había tomado las decisiones correctas sobre quién merecía un espacio en mi vida.
De vez en cuando, me llegaban noticias de mi madre Vanessa a través de la vid familiar. Se habían visto obligadas a vender la casa de mi madre y mudarse a un apartamento modesto. Vanessa había pasado por varios trabajos, incapaz de mantener la fachada profesional necesaria para un empleo a largo plazo. Mi madre había tomado un trabajo de medio tiempo en una tienda departamental, una experiencia humillante para alguien que alguna vez se había definido por su estatus social. No sentí satisfacción por sus luchas, pero tampoco me sentí responsable de rescatarlas. Eran adultas que enfrentaban las consecuencias naturales de sus elecciones. De una manera extraña, era lo más respetuoso que podía hacer, reconocer su agencia y permitirles la dignidad de manejar sus propias vidas, incluso si eso significaba dificultades.